Bueno, nos acompaña la psicóloga social Graciela Villar, edila de Asamblea Uruguay Frente Amplio. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Y el profesor Álvaro Viviano, en este caso Alianza Nacional, Partido Nacional. Un gusto. ¿Cuántos periodos en la Junta? Y llevo 2 como titular y 1 como suplente. O sea que ya son 15 años. 15 años. La figura del defensor del vecino, instituida o puesta en práctica en el 2006, es lo que nos motiva este programa especial de hoy. Hay una comisión especial tratando este tema y comienzo contigo. Sí, efectivamente, la Junta Departamental, la iniciativa del edil Viviano presente hoy, votó una resolución que tendía a evaluar todo el proceso gestado en estos 6 años de la existencia del defensor del vecino en Montevideo, por lo cual se constituyó esta comisión integrada por los 3 partidos que integramos la Junta Departamental para hacer este proceso de intercambio de opiniones con el defensor actual, que lo recibimos en 2 oportunidades, para evaluar y sopesar después de esta experiencia los claros oscuros del propio decreto, que fue el proceso de gestación, digamos, del defensor del vecino como un proceso de acuerdo entre los partidos políticos, para ver las posibilidades o no de actualización o modificación del mismo, pero sobre todo para sopesar la gestión en sí misma durante estos 6 años y la posterior puesta en práctica o no de los propios mecanismos que establece el decreto votado por la Junta Departamental de la prórroga de extensión por 3 años. Es parte del debate que esta comisión viene procesando en muy buenos términos, analizando con mucha seriedad y responsabilidad cómo esta institucionalidad creada por la Junta Departamental y a iniciativa de la propia Junta ha servido a los montevideanos como un mecanismo de articulación desde lo social. Una pregunta para que se respondiera con un sí o un no y después avanzamos. ¿Sí o no a la institución defensor del vecino? Sí, creo que ha quedado meridianamente claro en la última reunión que es posición de los 3 partidos y en particular del Frente Amplio el mantenimiento de la institución defensor del vecino. Bien. Viviano. Bien. Así se manifestó, eso ha sido un poco... Ustedes también continuidad de la figura. Por supuesto, fuimos quienes propusimos hace ya unos cuantos años la institución, fuimos quienes propusimos, reconoce recién la Vila, esta última comisión especial a los efectos de analizar, profundizar, ver retoques que se puedan hacer al decreto, ver de qué manera la institución puede abordar otros aspectos de la convivencia ciudadana en este departamento y profundizar de alguna manera la vinculación de los ciudadanos con el instituto y profundizar también esa ganancia en derechos humanos que nosotros creemos este instituto de alguna manera otorga a los ciudadanos. Yo creo que la instancia de análisis se agotó antes de lo que nosotros esperábamos. Yo creo que la definición adelantada por el Frente en el segundo aspecto que esta resolución y que esta comisión entendía, que era en el de propiciar o no la prórroga del contrato del defensor del vecino, abre otra discusión muy importante, y es si la decisión propende o no a la estabilidad que nosotros creemos una institución de esta naturaleza debe tener. A mí me parece que la decisión que adelantó el Frente de no renovar el contrato pone una inestabilidad creciente en este proceso que a nuestro juicio no solo impacta en la persona de Fernando Rodríguez, yo creo que impacta en el instituto. Permítame un segundo. ¿Ustedes lo comunicaron públicamente o en el seno de la comisión? No, nosotros estamos en un proceso de debate interno en el ámbito de la Junta Departamental. ¿Pero hay una posición del Frente Amplio? No. Hay una posición volcada directamente en la comisión. Pero no más Fernando Rodríguez. No más Fernando Rodríguez, no más prórroga para el actual defensor del vecino. Eso está resuelto. Eso está resuelto. Esa es la posición de la bancada. Está resuelto como bancada mayoritaria, esto ya es un hecho que no sigue. Por supuesto que no. Eso implica necesariamente que iniciemos un nuevo proceso de elección con las complejidades que ello tiene. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales se decide no prorrogar al actual defensor del vecino? En realidad yo creo que debemos ir a la génesis propia de lo que dice el decreto. El decreto establece un periodo de 6 años con una prórroga o no de carácter administrativo y voluntad de las partes, de 2/5, de prorrogar por 3 años más. Nosotros entendemos que se ha hecho un proceso de 6 años,
ha consolidado una institucionalidad en el departamento, pero que es necesario renovar la figura. Por lo tanto, en este proceso de no voto, de la prórroga, digamos, de los 3 años previstos por el decreto, también es verdad que el decreto establece que hasta tanto no se defina quién va a suceder en ese lugar, el señor Fernando Rodríguez va a seguir en el lugar. Y acá no está cuestionada la persona, y yo quiero ser meridianamente clara, porque en tiempos donde la política a veces no es respetuosa de los actores como individuos, quiero que hoy quede eso meridianamente claro. Pero sí, la gestión ha tenido claros oscuros y ha pagado el precio de ser pionera en la misma, pero ha dejado, y creo que va a dejar, para la ciudad de Montevideo un cúmulo de experiencia y desarrollo de institucionalidad que va a ser muy importante para quien lo suceda en esa responsabilidad. Si ponemos arriba de la mesa, y se los pido a los dos, sí, claros y oscuros, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los oscuros para que ustedes digan no va más? Los oscuros han sido que creo que no fue demasiado específico el propio decreto en la definición con claridad de las funciones, y hubo un derrotero donde el rol del defensor del vecino muchas veces no estuvo bien articulado con el propio papel que tiene que desempeñar la Junta Departamental como controladora. ¿Pero el decreto lo deja afuera entonces? ¿Lo qué? ¿Errores en el decreto son los que los dejan afuera ahora? No. Los errores en el decreto no los puede pagar él. Son apreciaciones que hacemos nosotros de las cuestiones que deberemos modificar en el futuro. Él tuvo enfrentamientos con algunos jerarcas municipales que a veces se molestaban con el defensor del vecino. ¿Tenía claro los jerarcas municipales, ustedes que lo reciben, que era el defensor del vecino, no de la Intendencia? Sí, creo que sí. Creo que a veces se confundió que la función de controladores de la Intendencia es de los ediles departamentales. Que el defensor del vecino tiene un posicionamiento suprainstitucional para operar en aquellos ámbitos donde la institucionalidad ya establecida por quienes fueron electos por la ciudadanía se tranca o es discrecional. Creo que allí hubieron zonas donde probablemente estuvieron los mayores, digamos, oscuros. Claro, si uno tiene en cuenta, de todas maneras, el mapa político de la Junta Departamental y por lo tanto el, digamos, relativamente escaso o escasa iniciativa controladora, porque estamos hablando de una Junta Departamental que responde básicamente, mayoritariamente, a la fuerza que gobierna. Por eso digo, estimo que necesariamente quizás el defensor del vecino tuvo que avanzar sobre algunas áreas, si es que esto efectivamente ocurrió, que de repente quedaban al descubierto porque la Junta Departamental no cumplía o no cumple el rol ese de controlador de la gestión del Ejecutivo Municipal. A ver, Viviano. Yo creo que en la propia fuerza de los argumentos de la colega están la contestación. Yo, con todo el respeto que le tengo, indudablemente tiene enormes dificultades en explicar los verdaderos motivos que hay de la no prórroga del defensor del vecino. Porque la experiencia ganada es un fundamento a los efectos de profundizar con 3 años más la institucionalidad, la formulación de esta institución, corregir los errores que tiene. Las razones son indudablemente eminentemente políticas y están de alguna manera en lo que ustedes están diciendo. De repente ingresó el defensor del vecino, con razón o sin razón, en terrenos que son molestos. ¿Eso da mérito para no impulsarlo a una nueva prórroga y seguir trabajando? Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que molesta. ¿A quién de nosotros le puede hoy molestar que intervenga en materia de tributación, en materia de administración de suelos y vivienda, en materia de ruidos molestos con la energía y la fuerza que le ha hecho? Esa es la administración. Eso es una apreciación absolutamente personal. Nosotros, la Junta, ¿debía competir en la función con el defensor? No, claro que no. Debía servirse eventualmente de los informes del defensor para seguir trabajando. Pero mi preocupación es lo que ocurra de aquí en más con respecto a la institución defensor del vecino, más allá de Fernando Rodríguez. ¿Alguna puntualización para cerrar este bloque? Sí, 2 aspectos. En primer lugar, yo destaco en los claros de esta gestión que el defensor del vecino puso sobre la agenda de los montevideanos algunos aspectos que no estaban suficientemente abordados por la institucionalidad existente. Entre otras, por ejemplo,
algo que creo que fue muy importante fue su capacidad para articular con los distintos actores del Estado que actúan en el territorio del departamento, por ejemplo, con el tema del síndrome de Diógenes. Una situación que estaba como escondida, que afectaba a un montón de montevideanos, no solo a quienes padecían la enfermedad, sino a su entorno, y la Defensoría del Vecino tuvo la capacidad de articular a los distintos poderes del Estado para actuar en forma conjunta para resolver ese tema. Viviendas ocupadas. Viviendas ocupadas, donde ahí se formó un ámbito de carácter interinstitucional, también integrado por la Junta Departamental, que generó un borrador de proyecto de ley que está en el Parlamento y que fue el resultado de su capacidad para articular a los distintos actores. Y el tema de tomar el tema de los ruidos molestos como parte de una problemática hoy que afecta a los derechos humanos de los ciudadanos de Montevideo fue la generación de una agenda de aspectos que no siempre son abordados por los ámbitos formales e institucionales y que nos puso sobre la mesa temas en debate que realmente debíamos abordar en una perspectiva distinta desde la ciudadanía de Montevideo. Creo que esos fueron uno de los grandes aspectos y de las grandes líneas de trabajo en el cual yo he participado, además de todos esos eventos junto a su equipo, pero creemos que en otros aspectos, de alguna forma, su mirada fue minimizada en algunos aspectos. ¿No hay motivaciones políticas, como dice Viviano, en la intención de remover a Rodríguez? Yo creo que partamos de la base de que el defensor del vecino es la creación de un ámbito político, que su designación tuvo los votos de mi fuerza política en particular, unánimemente, y no es una sanción política. Hacemos la primera pausa, la segunda del programa, y vamos a volver con Graciela Villar y con Álvaro Viviano. Me pregunto, Romano, y que nos escuchen los invitados, si el decreto será modificado y le va a decir al futuro defensor del vecino, defensora del vecino, en estos temas no te metas. Estos son de la Junta. Pero me lo pregunto ahora, ya venimos, hacemos una pausa y seguimos con este tema. Ha quedado claro que no seguirá el defensor del vecino, se irá en el momento, lo ha dicho claro la edila, cuando se definió quién exactamente, o no sé, se hará un llamado como se hizo en su momento también, ¿no? Ya venimos. Nos están acompañando esta noche 12 ediles de la Junta Departamental de Montevideo, la edila Graciela Villar, Asamblea Uruguay, Frente Amplio, y el edil Álvaro Viviano, en este caso Alianza Nacional, Partido Nacional. Yo me preguntaba en voz alta si el defensor del vecino se metió en algunas cosas que la mayoría considera que no estaban contempladas. No es que se excedió, es decir, lo que no estaba prohibido estaba permitido. ¿Ustedes van a impulsar una reforma que le digan con claridad al futuro defensor del vecino, estos terrenos no son del defensor del vecino? No está planteado en esos términos en absoluto. Parto de la base de que la construcción del espacio del defensor del vecino, como cualquier construcción humana y además sobre la base de una persona en el ejercicio de eso, tiene en ese proceso una etapa de aprendizaje, de aciertos y de errores. Está pautado por el decreto y eso es de carácter intocable, que tiene que ser independiente y que tiene que tener las potestades para actuar en el área que él entienda las más convenientes. Lo otro correrá... Sin embargo, ustedes han entendido que intervino en áreas que no eran convenientes. Lo otro corre por las apreciaciones políticas que podamos tener los actores políticos. Pero el decreto en sí mismo, si no tendría sentido sostener la existencia del defensor del vecino si vamos a modificar un decreto donde no va a ser... Como vecino yo digo lo mismo, no, pero no vaya porque tal cosa no puede pedir, no puede hacer nada. No, sería absurdo. ¿Y entonces? Que tenemos opiniones diferentes y que por eso administrativamente entendemos que no debemos ejecutar hoy la prórroga, eso es una decisión de carácter político. No tiene que ver con coartar el principio de lo que se entiende como un defensor del vecino, que es aquella persona que tiene que tener la independencia imprescindible para poderse mover en todos los aspectos que entienda que afectan o lesionan los derechos humanos de cualquier ciudadano de Montevideo. Con respecto a esos claros y oscuros que hablamos en el bloque anterior y esto... Y bueno, los hay, pero son matices. Vuelvo a insistir, yo creo que con legitimidad, porque inclusive no lo voté, defensor del vecino contó con 27 votos y 4 en contra, uno de esos fue el mío, porque entendía en su momento que su militancia política de alguna manera podía medrar su actividad, luego me demostró lo contrario. ¿Militancia frente amplista? Sí,
con esa legitimidad puedo decirle que, bueno, hay aspectos que uno puede cuestionarle. Yo le diría, bueno, a mí me parece que el nivel de inserción de la Defensoría en la gente tendría que ser mucho mayor. Es más, hay aspectos que yo creo que la energía que le tendría que poner al reclamo ciudadano tendría que ser mayor a la que le pone. Golpear con mayor firmeza algunas puertas son los reclamos que yo le hago. Claro, yo lo miro de este lado, la DILA lo mira del otro lado. Yo cuando miro cada una de las recomendaciones que hizo, digo, bueno, por lo menos alguien le está poniendo al ojo a temas que son fundamentales en la administración municipal. En esa materia, ¿las recomendaciones que ha hecho sostenida y sistemáticamente han sido atendidas por la administración? Y bueno, ha tenido suerte dispar. Eso fue uno de los enfoques que tomamos con el defensor en este análisis. Es más, dentro del tercer capítulo, la tercera comparecencia que estaba prevista con él en la comisión, referida a las metas hacia estos 3 años de disponerse la prórroga, una de las cuestiones a resolver es, bueno, de qué manera podemos trabajar o cuáles los mecanismos que está poniendo arriba de la mesa el defensor del vecino para que la intendencia le dé más bolilla, por decirlo de alguna manera. ¿Me da la vía de comunicación, Romano, que nos creemos que todo el mundo sabe cómo comunicarse con el programa? Está muy bien. 19595-417 es el interno del estudio de Televisión Nacional desde el cual estamos yendo al aire. Está ahí, 19595-417. Se pueden comunicar también a través de Facebook, Poder Ciudadano TV. Ahí lo tienen también, a través de nuestro Twitter, @PCiudadanoTV, @PCiudadanoTV, al de Miguel Capito, o al mío, Rotambor. La forma que tienen para comunicarse con nosotros y intercambiar sobre estos asuntos. Decíamos, era importante para ustedes intentar que cuando el defensor del vecino generaba una recomendación, se atendiera, de alguna manera. Sí, por supuesto. Hay canales ahí de comunicación. Nosotros, ¿por qué planteamos arriba de la mesa la discusión del instituto? Una es ver de alguna manera qué inserción ha tenido en definiciones de política municipal, vinculado a la institucionalidad. Es un tema importante de discutir. La Junta no lo había hecho. Estuvimos 6 años mirando qué hacía el defensor, pero no nos pusimos a discutir, pensar y hablar con él. ¿Y cómo le está yendo? ¿Cómo logra resultados? ¿La intendencia le da bolilla o no le da? ¿La Junta tiene que intervenir de mejor manera o no? ¿La Junta aprovecha los productos que elabora el defensor del vecino? ¿Sí o no? Esa es parte de la discusión, de la primera parte de la discusión. La segunda era, en función de esos elementos y de lo que estuviera planteado para adelante y del propio ejercicio de la actividad, si disponíamos o no la prórroga. Yo creo que hay elementos suficientes y de sobra. Se hizo al revés, ¿sí? Yo creo que se hizo al revés. Primero se analizó la posibilidad de prorrogar y después analizó. No. En primer lugar, las dos, y lo explico, disculpe, Dila, simplemente creo que vamos a coincidir. La Junta se planteó en estos 6 meses hacer lo mismo. Es decir, ver el instituto como tal, como uno de los puntos de análisis, y segundo, porque tenía que proponerlo a la prórroga, si disponía o no de la prórroga. Yo creo que la precisión que hace Viviano es exactamente esta. Lo que hicimos fue evaluar, y como consecuencia de la evaluación se toman las decisiones. Pero durante todo este proceso, creo que de mi bancada he sido la edila que más contacto ha tenido con la Defensoría del Vecino, fundamentalmente por las áreas en las cuales yo me especializo. Y quiero decir que si no se aprovechó más el trabajo hecho por el propio defensor del vecino, fue también por parte de una comunicación que no fue lo suficientemente fluida, ni de parte de su equipo, de la Defensoría del Vecino, ni de parte de la corporación como tal. Hemos trabajado en el área de medio ambiente y salud en forma muy, pero muy cercana al defensor del vecino. Y hemos articulado propuestas y hemos tomado propuestas hechas por él a partir, por ejemplo, del tema de los ruidos molestos para impulsarlas como decreto. Es decir, creo que no hubo de parte de la corporación como tal tampoco un compromiso, y dejo a la administración porque es otro rol, pero sí en las iniciativas y propuestas no hubo la suficiente fluidez de comunicación con el ámbito que podríamos haber generado para propiciar y legislar cuestiones para abordar y mejorar la vida de los montevideanos. Y eso es una autocrítica que nos tenemos que hacer en primer lugar también los editores. Sí, se entiende entre todos. Si yo estuviera mirando en casa, veo 2 cosas. Que la oposición, cada vez que el defensor del vecino le mete el dedo en la oreja a la administración, festeja, y que desde el oficialismo
dice, bueno, otra vez se está quedando al descubierto tal cosa y tal otra. Pero es una visión que medio rápida si yo estuviera sentado en el living de casa. Rapidito les cuento algunos mensajes de la gente. Pablo Pérez Bianchi dice, brutal animalada del corredor Garzón, el presidente se preocupa hasta por vintenes, y esto se endeudan con el BID haciendo esto. ¿Cuánto costó? Según un político de la oposición, 40 millones de dólares, pero son 13, creo, ¿no? Creo que costó 13, 40 son 3 veces. 40 es todo el corredor, la parte agraciada y la terminal. Ahí está. El defensor del vecino dice, es un rol necesario para nuestro subdesarrollo en derechos ciudadanos, y obviamente por muy subdesarrollados que estamos sentimos que no puede hacer demasiado. Por eso seguro que tiene solución, pero eso seguro que tiene solución, aunque no sé si el sistema político se animará a brindarse. Otro. Cuando se planteó la creación del defensor del vecino, dice Carlos Cáceres, en el Frente Amplio se opusieron. Cualquier cosa ustedes después lo corrigen esto porque hay mucha información. En particular el MPP. Pero resulta que el Frente Amplio quería poner un impuesto al agua que consumen los habitantes del departamento, pero no tenían los votos suficientes. Entonces la gente del herrerismo les planteó que si ellos aceptaban el defensor del vecino, los apoyaban en ese nuevo impuestazo para los habitantes del departamento. Será la tasa de saneamiento, que después fue tarifa de saneamiento, supongo, ¿no? A mí me parece que la labor del actual defensor del vecino ha sido excelente y esperemos seguir teniendo el cargo vigente con alguien capacitado, sea quien sea, en el departamento de Montevideo. ¿Será por la tarifa de saneamiento que fue una imposición del Interamericano? En la discusión de la figura, claro, en la discusión de la figura estuvo vinculado a saneamiento, porque el BID pedía como garantías determinadas condiciones para su financiamiento. Que se las exigió luego de largas discusiones, al final terminó dando los votos el Partido Nacional y entendía que de alguna manera el pesito que se le sacaba del bolsillo a la gente tenía que ser devuelto en derechos con alguna otra. La gente tiene memoria también. Sí, por supuesto, claro, pero es así, fue una discusión muy clara, además, muy pública. Pero yo César Aguiar de Equipos, el fundador de Equipos ya fallecido, decía que los políticos no tenían que preocuparse demasiado porque la memoria colectiva, la mayoría no duraba más de 6 meses. ¿Tú tienes algún hay algunos Twitter, dice, bueno, elocuente el video que mostramos hace un rato. Está colgado en Twitter y está colgado en el Facebook de Poder Ciudadano. Exactamente, poniendo imagen a lo que minutos antes había criticado Jorge Gandini. Recordemos que Jorge Gandini estuvo en el programa anterior. Sí, en ¿Quién es quién? ¿Quién va en lugar de Fernando Rodríguez? Ya se está preguntando. Carlitos Rodríguez, colega de esta casa. Y Marcelo dice, da vergüenza cómo el Frente Amplio trata los temas. Sí al defensor del vecino. Dice, bueno, sí al defensor del vecino, eso está claro que no está en discusión. Eso no está en discusión, ¿no? Exactamente. Sí, de cualquier manera, de cualquier manera hay que aclarar bien la situación en que estamos. No es menor el hecho de que le digamos no a Rodríguez. Sin perjuicio de que yo no entiendo, y cada vez que la colega profundiza, menos entiendo los argumentos. Es más, yo creo que soslayadamente o de costado hay ahí una situación que está vinculada a parte de la fuerza política que hoy gana terreno en esta discusión, que son de aquellos que no quieren el instituto. Yo he leído declaraciones en estos días. ¿Y quiénes son? Y bueno, hay sectores que en aquel momento se opusieron, el MPP, que hoy están festejando sin lugar a dudas porque la discusión del defensor del vecino está arriba de la mesa y de alguna manera le hace perder estabilidad. ¿Es bueno que la Defensoría esté en el debate? Y claro que no. Necesita trabajar tranquila, necesita trabajar con autonomía, necesita trabajar con independencia de criterios. Esta discusión no es sana para el defensor del vecino, ni para el defensor, persona física, Rodríguez, ni para el instituto. Entonces me parece que lo que está dándose es una regresión muy importante, que le genera inestabilidades a un instituto de derechos humanos que vamos a tener que remar mucho para poder sostenerla y para sacarla airoso de esta situación. Graciela. En primer lugar, quiero dejar claro que yo no vengo en representación sectorial, sino de toda la bancada del Frente Amplio. Y el Frente Amplio resolvió, por absoluta unanimidad, mantener el instituto en esta instancia. O sea que lo que se discutió en su origen no es lo que estoy trasladando hoy. Hoy la bancada del Frente Amplio, por unanimidad, sostiene. Si lee a sus colegas en la prensa hoy... Lo que digan mis colegas responderán, ¿no?, individualmente. Soy la coordinadora de la bancada del Frente Amplio y por lo tanto asumo la responsabilidad política de que lo que estoy diciendo es la posición oficial del Frente Amplio, que es el mantenimiento del Instituto Defensor del Vecino. La discusión sobre quién será o no será va a estar planteada o ahora cuando se abra el mecanismo establecido por el propio decreto votado por nosotros,
o se va a dar en 3 años. Por lo tanto, la figura va a ser siempre un elemento de recambio. Serán 6 o en 9 años, pero sí está planteado un recambio. No vamos a hacer por la persona, sino por el instituto, un problema de principio. Yo creo que si tengo que optar por la defensa de algo, voy a defender el instituto, porque creo que generar institucionalidad es lo que genera mejor ciudadanía, y por lo tanto el desempeño de uno u otro, los hombres y las mujeres en el quehacer cotidiano, somos transitorios, estamos de paso. Cada uno va a marcar su perfilismo. Entonces, en esta definición, definimos que vamos a mantener el instituto, tratar de perfeccionarlo, que eso me parece fundamental, y no discutir sobre las personas. Las personas serán parte de un proceso posterior. Hoy reivindicamos la necesaria existencia del instituto como tal. ¿Creen ustedes que a la hora de elegirlo, las personas que aspiren al cargo pueden tener algún incentivo cuando saben que pueden quedar colgados de un pincel a los 6 años, de repente con 45, con 50, con 55 años de edad? Porque también le puede pasar a un político, pero el político puede remarla y recorrer barrio por barrio, departamento por departamento y buscar la reelección. El periodo formal es por 6 años. Por eso, pero... El periodo formal es por 6 años, a nosotros nos votan por 5 años. ¿Volveremos o no volveremos? Es una opción personal. Quien aspira a ser defensor o defensora del vecino sabe que en principio su contrato es por 5 años. Está implícito, está claro, pero ¿ustedes creen que puede haber alguien que aspire con fuerza después? Yo creo que sí, hay gente muy interesada en trabajar en esta temática que tiene que ver con los derechos humanos. Hay gente que se ha especializado. Hemos tenido una larga lista de candidatos en el origen, y también el periodo era por 6 años. Sí, yo tengo dudas en el futuro de que estos criterios primen. Indudablemente que de inicio, en la primera etapa, el decreto establece 6 años más 3 de prórroga. Nosotros deberíamos incluso acá descontar, pero el decreto es para todas las situaciones, con generalidad, todo el tiempo de instalación que el instituto llevó, que demandó la generación de la institucionalidad. Yo analizo otras circunstancias que no tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con el mensaje que nosotros damos. El que viene o el que se postula, ¿qué evalúa? ¿Qué ve de lo que ocurrió y de lo que pasó? ¿Qué instituto toma? ¿Qué le queda? ¿Y cuáles son las condiciones? Yo, que tengo que elegir, miro de afuera, ¿y aquel a qué viene? Porque acá le estamos dando un mensaje al nuevo que se postula, o al nuevo defensor que pretenda asumir el cargo. Si gritás un poquitito, tenés claro que te vamos a cuestionar, porque nosotros nos permitimos que nos controlen. Ese es el mensaje que se está dando en esta discusión, lamentablemente. A mí me parece que es un grave error, vuelvo a insistir, no solo vinculado a la persona de este defensor, sino y fundamentalmente vinculado a la institucionalidad y al fortalecimiento de la misma en el futuro. 2 preguntas finales. ¿Tienen un plazo, Graciela, como para que esto se defina rápidamente? Es decir, ¿un nuevo llamado o la comisión está trabajando? No, lo establece el propio decreto. Una vez volcado el informe que nos hemos comprometido a elaborar para el 5 de marzo, ahí está. A partir de allí, lo que apruebe o no el Pleno, se desatará todo el mecanismo previsto por el decreto. ¿Los funcionarios de la Defensoría que hoy están allí van atados, por decirlo de alguna manera, al retiro de Fernando Rodríguez? Son todos pases en comisión. Son funcionarios públicos, no tenía ese detalle. Son todos pases en comisión. O sea que ahí no hay puestos de trabajo en riesgo. Vamos a hacer la última pausa, creo que está bastante claro este tema. Y como Gabriel Romano decidió, le dijeron que la vereda era de él, y entonces la alambró y sacó el living para la calle, y si la vereda es mía, acá no pasa más nadie. Quiero ir a esto que es... Tiré 4 palos y le puse hasta el techo. Sí, ya tenía un toldo hoy ayer, una toldería. Nosotros somos coordinadores, estamos obligados a discutir de todos los temas. El otro día me decía Ricardo Prato que esto es algo que viene de una resolución de la Junta del año 1973. Sí. Es decir, que la vereda es de los ciudadanos. De los ciudadanos. Los frentistas. Los frentistas, no los frente amplistas. Sí, los frentistas. Los frentistas. Cosa que es fundamentalmente no cierta, falsa. Bueno, pero porque si hay algo que es la vereda es de uso público, sin posibilidad de restricción. Gabriel de Colón dice un aspecto que no se banca del corredor Garzón, es que hay ómnibus por todos lados, cuando supuestamente fue creado para organizar la circulación de ómnibus por un lado y autos por otro. Después dice, sufre el corredor Garzón diariamente, hay varios problemas y las autoridades son realmente lentas, es más fácil pensar que el ciudadano no quiere el cambio.
Les digo que esto es en Facebook, es poder.ciudadano.tv, Poder Ciudadano TV, y ahí lo encuentran por si ustedes en el fin de semana quieren ver también algunas de las opiniones. Último bloque, ya venimos con los 2 ediles, a ver si Romano mantiene el living en la vereda, porque la vereda es de él, o si la va a tener que sacar. Bueno, si ustedes son capaces de recrear la discusión que tenían, sobre todo usted con la edila, Romano, lo que discutían en la tanda, recrearlo en el programa, estaría bárbaro. ¿Sí? No, me sentiré totalmente frustrado, porque se metieron en un frasco tremendo, o sea, se enfrascaron, pero después al aire creo que se me vuelve aburrida la cosa. Álvaro de la Blanqueada dice para la señora edila, por favor, díganos por qué no está de acuerdo en renovar la gestión del defensor del vecino. Bueno, ya más o menos esto ya está redondeado. Los representantes de los partidos tradicionales no están de acuerdo con las reelecciones de gobernadores en otros países, porque en el caso del defensor del vecino la apoyan. Me hace gracia algunas cosas, hermano. Héctor del Cerro dice, ¿por qué no existe defensor del vecino en el resto de los departamentos del país? Es una buena pregunta para cada uno de los intendentes electos y anteriores. Paco Fernández dice... El gran Paco Fernández, perdón. Sí, respondiendo al tuit de nuestro amigo Carlitos Rodríguez, que se preguntaba quién es el próximo, decía, por lo que veo nadie, dice Paco, nos gustó la experiencia y se pueden ahorrar algunos dinerillos. Bueno, no, esto parece que no es tan así, la experiencia va a continuar. Marcelo dice, ¿a qué camarada se le debe el cargo? Muy bueno el programa. Una chance más. Sí, pero está. Con su postura, el Frente Amplio deja claro que el futuro defensor del vecino debe estar ajustado a lo que el oficialismo quiera, dice Fernando. Y Albérico, nuestro amigo Albérico Barrios, dice, funciones del defensor del vecino deben potenciarse concediendo el espacio físico en la Intendencia y no en la Junta de Montevideo. Ricardo Prato, secretario general de la Intendencia, nos dice, buscando, es él porque es un mensaje personal, buscando encontré normas y antecedentes con respecto a las veredas en 1946, iguales a las ratificadas en 1973. Me dicen, y creo firmemente en esta persona que me está diciendo esto, no son todos pases en comisión, 3 en comisión, 3 contratados por la Junta, 2 con financiación de cooperación internacional. Ese es un edil seguro. Sí. Ese tiene un como por suerte frente a un juez me puedo reservar la fuente también. Sí, claro. Bueno, eso ya no es suya la vereda. Porque nos quedan, a ver cuánto nos quedan 5 minutos. Yo estoy convencido que el concepto de propiedad privada, en el caso de una vereda, no aplica. Definitivamente no aplica. Es un bien público de uso ilimitado. Por lo tanto, sigo sin entender que me obliguen a reparar una cosa que yo además no rompí, eventualmente. No, yo lo entiendo. Ahora también le digo que la norma de tiempos inmemoriales... Las normas están hechas para ser cambiadas. No, está bien. Pero han sido ratificadas sistemáticamente. Aquí, en las principales ciudades del mundo y donde quiera, las normas son esas. Pero no me ponga el ejemplo de Nueva York, cuando de repente en Nueva York... Son realidades distintas. Yo no voy a defender esa situación, y sobre todo lo que está pasando con las veredas ahora. Yo creo que si la responsabilidad es del frentista, en el buen entendido, de vivir en el frente y ser propietario. La Intendencia tiene derecho, sí, de repente a pedirle que arregle su vida, que la cuide. Ahora hay contrapartidas y hay que cumplir primero, ordenar la casa, ¿no? Que tiene la feria y le ponen un auto arriba de la vereda. Está bien, eso es cierto, pero acá hay espacios públicos, hay veredas de edificios públicos, hay veredas de espacios públicos, hay veredas municipales que están en muy mal estado. Y la Intendencia a mí me parece que antes de intimar lo que tiene que hacer es agarrar el tema en su globalidad, como lo agarró la Junta en su momento, crear mecanismos para poder tratarlo, darle opciones al vecino a que lo resuelva, resolver primero nuestro propio problema y nuestro propio conflicto y hasta ayudar. En algún momento se pensó en un mecanismo de financiamiento con la contribución y en alguna posibilidad que la Intendencia le hiciera a precios más módicos de lo que estaba en plaza. No tiene eso. En primer lugar, la Intendencia viene ejecutando desde el Hotel Casino Carrasco hasta Bolivia todo lo que tiene que ver con la Rambla y se ha hecho una enorme inversión y ahora se va a abordar todo lo que tiene que ver con 18 de julio generando las rampas para... La verdad. Todas las veredas. Se invierte muchísimo en la Rambla. En 18 de julio también de los Mercados es una vereda única que además es la arteria principal de la ciudad que la Intendencia va a abordar. El otro aspecto es, con el tema de las veredas del resto de la ciudad, como lo decía el edil Viviano, en el periodo pasado nosotros generamos lo que se llamaba un fondo rotatorio, que es un fondo que permite justamente empezar a abordar el tema de las veredas, generando la intimación, que es un mecanismo
institucionalizado que no siempre cae bien, pero que permita generar formas a través de la contribución inmobiliaria, lo que sea, que en cuotas se pueda ir abordando lo que es el tema de la ciudad. Porque si bien es verdad que usted me dice, esto no es, si es derecho privado yo la cierro, es un espacio que tiene un derecho privado de uso público. Y es lo que nos pasa con muchas otras cosas. Transitamos por allí, es parte de lo que... y es responsabilidad no generada por esta administración, es parte de la historia de esta ciudad y la articulación de otra ciudad. Sí, lo que tenemos que hacer es, primero, articular con el Estado, que cuando, por ejemplo, se hacen obras, nosotros vemos que a veces se hace una vereda y viene un organismo del Estado a colocar un medidor y rompe una vereda. Ese es un problema. Sí, tenemos que articularlo. ¿A quién le reclamo? ¿No? Tiene que articular los árboles son responsabilidad. O la feria que tengo el jueves en la puerta me rompe la vereda. La feria hay que denunciarla porque no pueden estacionarse arriba de su vereda. Entonces tenemos derechos y deberes. Y hay cosas que hay que feria tengo estacionadas 5.000 personas. Ahora sí, esa situación es caótica. A ver. Pero empecemos a despejar. Lo que tenemos que hacer es resolver el tema de las veredas, porque tenemos hasta un problema de seguridad en las veredas. Cualquiera se cae en las veredas. Tenemos que resolverlo. Tenemos que buscar y armonizar, articular el derecho del ciudadano que vive en esa casa, las dificultades que pueda tener o no tener, generando opciones alternativas. Graciela Villar, muchas gracias. Álvaro Viviano, muchas gracias. Un gusto estar contigo. Se nos fue rapidísimo el tiempo y nos reencontramos el jueves, Gabriel Romano. Yo arreglo la vereda, ahora... No le pongas alambrado. Yo arreglo la vereda, ahora donde el contenedor siga desparramando basura y no venga una cuadrilla me lo limpie, ahí... El contenedor no desparrama basura solo. El contenedor no desparrama la basura solo. Pero eso pasa un poco también a... No sea malo. Chao.